Este podcast es presentado por la Rolita Importaculista, Paola Rodríguez y Felipe Tovar. Los temas a tratar son de índole pedagógicos, informativos y de interés general. Los viernes estaremos subiendo temas de opinión que nos puedan interesar a todos. Síguenos en nuestras redes para más información. Escúchanos por Spotify y YouTube. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en qué tal? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura. La pregunta número 7. ¿La lees? Dale. Sí, dice, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? Yo digo que sí, porque han habido muchos casos de trabajadores de Didi, de trabajadores de Rappi, que han tenido accidentes, que han pedido ayudas a las plataformas y las plataformas les cierran las puertas completamente. Y yo digo, yo estuve leyendo de casualidad, en algún momento de la vida estuve leyendo la historia de Rappi y es un man que comenzó desde abajo, o sea, un man que le tocó duro para llegar a tener Rappi, ¿sí? Y ahora no, ahora que porque entonces es dueño de Rappi y está en toda Latinoamérica, entonces yo hago y deshago con el trabajador y que se maten allá los de las ciclas y los de las motos, que se mojen, que enfermen y yo no les voy a pagar absolutamente nada. Y lo peor es que si no cumplen con la cuota, entonces los sacan de las plataformas y para su mierda. Yo digo que no porque me llega la hamburguesa mordida. No, No, mentiras. Sí, simplemente es dignificar el trabajo. Yo opino que sí, obviamente, porque, hombre, es trabajo, ¿sí? Y lo que decía Paola es muy pertinente, o sea, dense cuenta cómo es el ejercicio con ellos, y es mientras que el man fue camellador y era el de la cicla y tal, durísimo y pobrecito. Emprendedor, con las uñas desde abajo. Pero cuando ya tuvo como y las lucas y empezó a expandirse en Latinoamérica y todo, entonces ahí sí, como son de agalludos, y entonces todo el negocio, todo lo que genera, la luquita, es así para mí, y de malas. Y les pago una bicoca a cada uno y si les sirve bien así, si no también, y si hay problemas con temas de que se accidentaron, que robaron o mataron a alguien, lo que sea, porque por ejemplo con Didi y con todas esas plataformas pasan esas cosas de malas, o sea, eso no es conmigo, simplemente muchas veces esas plataformas ni siquiera responden, entonces eso es lo denso y eso es lo que la gente de a pie tiene que empezarse a cuestionar. Pues como que mirar, oiga, ¿cómo es que estamos aquí pensando? Porque es que yo no entiendo por qué para pues, todo lo que es como en términos laborales, el empleado resulta pensando como si fuera el dueño de la empresa, como si fuera el que le tuviera pues que sacar la plata de su bolsillo, o sea. Eso yo creo que tiene que ver mucho con el miedo, porque es que siempre te están diciendo, si yo le pago más, me voy a quebrar y se acaba la empresa y usted se queda sin trabajo. ¿Cuántas? Eso desde que yo tengo memoria, porque yo creo que la mayoría de los que somos fuerza obrera, yo me defino como fuerza obrera, aguante mi fuerza obrera. Yo empecé ganándome el mínimo y desde que yo me acuerdo que yo me empecé a ganar el mínimo y al final de año se hacían las negociaciones del mínimo, siempre todos los años empiezan los gremios, FENALCO, los empresarios, Mario Hernández como salió hace poquito a decir que es que no se iba a votar porque es que a la gente no le gustaba trabajar, que querían trabajar menos, todos los años han dicho la misma huevonada. Si se le sube el mínimo al 1, 2, 10, 15, al porcentaje que sea, no les sirve nunca y nos vamos a quebrar y la economía se irá al piso. Y que hemos visto los últimos, digamos, metamos en la bolsa a Duque porque Duque lo hizo. Duque subió un muy buen porcentaje al mínimo. O sea, hay que decirlo, gordo marica nos cae mal, qué pena. Pero eso fue una jugada económica. No, pero sobre el papel está que el man subió un buen porcentaje. Pero es que espere. Hay que ver de qué manera se sube el mínimo. Porque lo que él hizo fue económicamente garrafal para el país. Y fue por términos de inflación. Entonces, bueno, sí, obvio. Sí. Corta eso. No. Yo por eso estoy diciendo sobre el papel. Claro, pero eso es otro cuento. No es otro cuento. Sobre el papel, sobre el decreto que dice que el mínimo se sube tanto porcentaje, el man lo hizo. Que el factor externo de que ese porcentaje no aguante para la vida cotidiana y hacer las compras y el mercado y porque la inflación está volada, eso es un cuento muy aparte. O sea, ahí tendríamos que entonces dividir la pregunta en dos. No, pero igual, o sea, digamos que en términos de lo que nos ocupa aquí, que es el bienestar de la gente, de la fuerza obrera, de los populares, del pueblo, de los chimbas, esta pregunta, obviamente que sí va. O sea, digamos que la narrativa que siempre usan y es que es lo que hemos dicho varias veces aquí, los gremios, amigos, no son los de las tiendas, no son la gente que también uno ve que son camello, que son independientes, que son gente que se levanta muy temprano, se acuestan súper tarde, tienen negocios que ameritan tener todo el tiempo su atención, ¿sí? Y que son personas que igual también están generando empleo y que algunos sí pagan bien, otros no tanto, y ahí es como el llamado.
pero los gremios son compuestos por todos estos riquillos que históricamente salen y chillan todo el tiempo, las grandes familias que ocupan cargos políticos y de poder. Por eso es que esos gremios salen a decir que no, que cómo se les ocurre, que los van a quebrar, que la economía se va para la mierda, que les toca cerrar sus empresas y nunca cierran nada. No, Nunca y se se escapa. ve, digamos, como, perdóname, como ha pasado con estas dos subidas de salario que lleva el gobierno Petro, que ha pasado, se ha dinamizado La la economía, lo economía, que el pasa es que eso no te consumo, lo cuenta la tía Vi. ha bajado la inflación, eh, El el desempleo, desempleo no ha bajado también a un dígito. que de hecho, y en este caso, digamos que también, bueno, hay como un pequeño paréntesis, que era la disputa que tenía Petro con el Banco de la República esta semana, o la semana pasada, en donde les decía como, ya, bajen la tasa, porque si ustedes no bajan la tasa, la economía no se va a dinamizar, no vamos a crecer, y después van a decir que todo es culpa de Petro, porque Petro es un bruto que no sabe hacer. Entonces, no, amigos, ¿sí ven? O sea, es como las decisiones a partir de lo que toma, o lo que tiene como alcance el presidente en este momento son unas, pero hay hilillos, manos invisibles, que están operando y haciendo todo lo que sea posible. ¿Para qué? Para estancar el crecimiento económico y entonces decir que por más que hizo su consulta y que todo eso, pues obviamente no obtener los resultados que él espera. ¿Y todo es para qué? Para que a este tipo de procesos, que es en donde ya son herramientas democráticas, en donde usted puede salir, decidir, pues van a echarle el agua sucia a eso y a decir que es que fue una muy mala administración del presidente. Pau, ¿algo? ¿No? No, ustedes ya lo dijeron todo. Pasemos a la octava pregunta. Bueno, dejemos que Paola hable porque Paola casi no está hablando. Paola se va a dormir. La octava pregunta dice, y acá me pido yo el primer turno. Pero dijimos que Paola hable. Bueno, Pau, sí. Sí. Ay, no, peleas de novios no. Me da mucha pena, pero esto es el podcast. Aquí no nos interesa sus peleas de novios. No nos está peleando. Porque les voy a contar a todas las personas, pocas o muchas que nos escuchan. Pipe y la Rolita se hicieron novios y yo me vine a enterar 3 meses después, más o menos, que llevan de relación. Me tienen excluida y no me contaron nada. Mi arrolladora personalidad, pues no. Me siento indignada porque no confiaron en mí. Parece que fuera yo una desconocida. Llevamos un año viéndonos la cara, así sea por internet, pero nos estamos viendo la cara. Pau, estás invitada al matrimonio. En otras noticias. En las noticias del espectáculo. ¿Me van a casar también? Bueno, la octava pregunta. La octava pregunta dice, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Obvio sí. Totalmente. Es que yo digo que esta reforma laboral no solamente va a beneficiar a aquellos que trabajan para las empresas. O sea, siempre hemos escuchado a Petro apoyar muchísimo el agro en Colombia. Y él siempre, uno de sus objetivos y de sus metas es hacer que la agricultura en Colombia crezca y que Colombia deje de estarle comprando papa, arroz, yuca y plátano a otros países sabiendo que acá lo podemos producir. Y esa es una de las razones por las que Petro ha peleado y siempre en sus discursos nombra a los campesinos, y creo que esta es una parte fundamental de esa reforma, porque va también a beneficiar al campo y nosotros tenemos que agradecer algo en la vida, y es que nos alimentamos gracias a los campesinos. Colombia, sobre todo, es un país que produce demasiado alimento, tiene una tierra extremadamente rica, una biodiversidad extremadamente grande. Somos un país demasiado rico en minerales, en tierra, en animales, en todo lo que se pueda encontrar. Por eso es que los extranjeros vienen y se amañan en este país, por su cultura, por su comida, y porque los campesinos son muy importantes dentro de esta reforma. Y esta creo que es una de las preguntas más importantes de las que tenemos que prestar atención cuando salgamos a votar a la consulta popular de la reforma laboral. Yo lo único que digo es que agradezco de verdad que los campesinos estén incluidos en esta consulta y en esta reforma que lo necesita tanto. Incluso hay una reforma agraria también en puertas, que eso sí va a beneficiar muchísimo más al campesinado, y no va a ser como el agroingreso seguro, que se robaron no sé cuántos miles de millones y él no sabía, ¿no? Porque el cultivo sabroso no sabía absolutamente nada y todo era a sus espaldas. Entonces yo de verdad agradezco que los campesinos estén incluidos en esta reforma y que también vayan a tener su reforma aparte, porque sí lo necesita, el campo lo necesita y Colombia necesita apoyar el campo, porque comemos de ahí, parce. O sea, nosotros, en esa gente está la vida y la salud del ser humano. O sea, nosotros no dependemos de solo aire y por inercia vivimos. No, dependemos del campo y dependemos de la alimentación del campo. Entonces, y a mí cosa que me encabrona en la vida es esas personas que salen por redes sociales a decir, no coman fruta, no coman verduras, eso es lo peor. Parce, por favor, es algo... Durante siglos el ser humano se ha alimentado de papa, yuca. Nosotros llevamos el maíz, la yuca, el arroz en la sangre desde nuestros antepasados. Cuando llegaron los españoles a conquistar estas tierras, los indígenas ya sembraban yuca, papa, arroz. Entonces apoyemos el campo, que para mí es lo más importante. Yo quiero decir que esta pregunta efectivamente es de las más importantes. ¿Por qué?
Porque resulta que las dinámicas laborales de la ciudad jamás van a ser iguales a las dinámicas laborales del campo. Nada más con la jornada de ellos, que ellos comienzan muy desde las, digamos que 4 de la mañana, los campesinos ya están trabajando desde las 4 de la mañana. Entonces, digamos que no podemos medirlos a ellos con el mismo rasero que se mide a las personas en la ciudad. Entonces, por esa razón, solo por esa iniciando, entre otras, es fundamental que ellos tengan un régimen especial laboral. Ahora, recordemos que estas personas generalmente que trabajan para el campo no son los dueños de la tierra, comenzando por ahí. Ellos lo que hacen es que les alquilan las casas y las tierras para que ellos puedan Son producir. jornaleros. Jornaleros unos que son los que van y vuelven, otros son los que sí, tú los ves, viven ahí todo, pero las tierras no necesariamente son de ellos. Entonces, esa es otra cosa, ¿sí? Porque eso quiere decir que ellos igual, así como usted y como yo, le están haciendo plata a otra persona. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que muchos de ellos, incluso siendo jornaleros, les pagan al día, como por el destajo, por así decirlo, o al diario, ¿sí? Pero allá no les pagan su seguridad social, a ellos no les pagan sus, nada que tenga que ver con beneficios laborales, ¿sí? Y pues tampoco les están pagando millonadas que uno diga, no, pues es que, no sé, les pagan buenos salarios y entonces pues una cosa compensa a la otra, no. Entonces digamos que de las cosas que tenemos que tener presentes es que ese sector de la producción, que sería lo del agro, sí necesita una intervención urgente, que sí se requiere que sea diferente y que cuando se construya, si es que esto se llega a materializar, si se construye ese régimen especial laboral para el agro, tenemos que estar muy atentos, no solamente dejarlo ahí que estén pendientes las personas que trabajan para el campo, sino nosotros también, porque ahí es donde va a estar la clave de muchas cosas, para que la ley no les permita a esta gente que es la que maneja las tierras, la que maneja como la plata del sector de producción de ellos, pues que se queden con la plata y lo sigan como explotando, sino que realmente se cree un régimen especial que sea adecuado y que realmente garantice que se le va a mejorar la calidad de vida a las personas que viven pues de producir en el campo. Es que yo tengo que hacer siempre la parte impopular. Voy a repetir la pregunta porque nos extendimos un poquito. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Obvio sí, pero esto tiene que ir amarrado de más cosas. Lo digo porque tengo familia campesina. Mi mamá es santanderiana, los que no saben, mi mamá es de Santander. Mis abuelos son de campo, tienen finca productiva. Como cosa particular, en estos días ellos están en un proceso de cultivo de temporada que es de cacao y no encuentran trabajadores en el campo, ni jóvenes ni viejitos, porque pues al haber necesidad usted trabaja joven o viejo, porque joven o viejo tiene hambre y joven o viejo tiene que pagar servicios, arriendo, salud, bla, bla, bla. Esto tiene que ir muy de la mano con que el proteccionismo del Estado arrope totalmente al campesino. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Y por esto yo creo que la pregunta dice que es un régimen especial, porque básicamente lo que ha pasado es que la economía campesina, como se debería llamar de verdad, se ha visto violentada por los terceros, que son los mal llamados intermediarios, que la verdad son usufructuadores del campo porque sacan muchos más dividendos y mucho más plata que la que el mismo campesino gana en muchos cultivos. Lo digo de primera mano, lo digo porque yo conozco el tema acá en mi casa particularmente, porque digamos que estoy pendiente de estos temas porque mi mamá está como inmiscuida en el tema de invertir en el campo, de invertir en la finca perdón, de la finca de mis abuelos. Entonces, lo primero es que tiene que ir una política agraria justa y eso tiene que también ir muy de la mano con impedir que los TLCs o que Colombia siga importando comida. Si Colombia sigue importando comida, el campo se va a acabar porque estamos trayendo comida que aquí podemos producir. Al campesino no le sirve sembrar caro, insumos, mano de obra. Por ejemplo, que es de lo que se traía Monomeros y eso. Acá no le sirve, no. O sea, no sirve porque si tú traes el maíz de Estados Unidos, acá pues ¿para qué maíz? Lo chistoso es que el maíz que se importa no se usa para consumo humano, se usa para, ¿cómo se llama? Para concentrados, para biodiesel, para biocombustibles, pero o sea, para el consumo humano no se usa. Como para resumir, porque es que ya nos fuimos largos y quedan todavía 4 preguntas. El tema del régimen especial del campo tiene que ser un régimen especial, tiene que ser una legislatura especial para el campo. Bajos intereses de préstamos, garantías de consumo, abrir mercado internacional, porque es que lo que dice Pau es cierto, acá tenemos todo lo tenemos para producir, pero simplemente son las mismas empresas y las mismas leyes los que no permiten que el campesino surja. La novena.
Pregunta. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Obvio. Obviamente porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchas empresas, sobre todo esto es, bueno, o sea, tanto privado como público, pues tienen sindicatos, ¿sí? Pero resulta que investigando aquí rápidamente, los contratos sindicales son contratos que se firman entre el empleador y uno o una bancada sindical, que es lo que se compone de varios sindicatos, para que estos sindicatos pues hagan o presten un servicio. Pero pues Es como un outsourcing. algo así, pero pues es que digamos que esto no tiene sentido, nada más el término tercerización e intermediación, eso ya tiene que darle escosor al que sea, porque eso quiere decir que le está quitando la posibilidad de ejercer esa fuerza de trabajo a un servidor, digamos, de carrera o a un empleado, una empleada con término fijo y demás, con todas sus condiciones laborales, y muy seguramente ese tipo de contratos pueden incluso tener inmiscuido el tema, que es lo más seguro, de pronto que cobren menos, ¿sí? Y por eso lo tercerizan. Entonces, todo, siempre, el sector privado, sector público, que diga vamos a tercerizar, vamos a hacer vamos a contratar un tercero o un intermediario para X cosa, dele miedo. O sea, a eso no. Entonces, por eso para esta pregunta es un sí, porque O sea, no se puede permitir El eso. resumen de la pregunta es que las empresas tercerizan para no tener que ver nada con el empleado, sino yo le pago a un outsourcing que maneja el personal, ustedes verán accidentes laborales. Pero ojo, porque esto está siendo específico y está diciendo contratos sindicales. Sí, claro, Es decir, obvio. la modalidad de contrato que les explicamos, que es sindicatos que hacen esa prestación de ese servicio. Y que el alma sindical entonces ahí se perdería. Porque se está volviendo una empresa que está siendo contratada por un contratante para tener contratados. O sea, Es decir, el sindicato está permeado porque le van a pagar por usar una fuerza de trabajo. O sea, no. Exacto, o sea, se supone que la lucha sindical precisamente es para que se garanticen los derechos y las garantías laborales del grupo de personas que son los empleados y o servidores de la entidad. Y no tiene nada de sentido que entonces digan vamos a contratar aquí a un grupo o a un sindicato, un grupo de sindicatos o a un sindicato para que nos hagan X, Y, Z tarea y que sean ellos los que se encarguen de precisamente mirar quién va a ejercer esa fuerza de trabajo, cómo sería el tema del pago, o sea, eso no tiene sentido. Entonces, no sé de pronto en qué sector sea más predominante este tipo de contratos sindicales, pero entendiendo lo que es la figura de contrato sindical, obviamente estaríamos de acuerdo en decir que sí estamos de acuerdo con que se elimine ese tipo de, digamos, de tercerización y de intermediación. Aparte que lo que creo es que no, bueno, Pau, tú, nosotros aquí no. Sí. No, yo simplemente quería decir algo acerca de esta cuestión de los sindicatos y lo que decían ustedes anteriormente. Creo que se pierde toda la ética profesional a la hora de hacer este tipo de contratos sindicales y creo que eso es lo que también permite que las personas se atornillen a los puestos de poder y no salgan de ahí, sí, o sea, como que, bueno, hago parte, incluso los mismos sindicalistas se hacen ese tipo de contratos y se quedan ahí en los puestos durante muchos años o se hacen nombrar, digamos que los gerentes o en este caso por los alcaldes, bueno, en fin, políticos, porque sabemos que los sindicatos también están en las instituciones gubernamentales. Entonces esto se ve que es como un caso aislado de corrupción laboral en Colombia con referencia a eso. Pero es que, digamos que esa es la discusión, Paola, porque uno podría pensarse, oiga, eso debe ser un caso aislado. No puede ser un caso aislado. Sí, porque muy seguramente, y es digamos que lo que hablábamos ahorita, todos los temas que están acá es porque fueron mayoría, entre todo un mar infinito de problemas en términos de garantías laborales, esto pues lo que más es lo que predomina. Entonces no creería yo que estemos acá hablando acerca de pronto de casos aislados, sino que más bien se convierte es como en estrategias, en acuerdos que hacen entre empresas y digamos en este caso grupo de sindicatos, ¿para qué? Para pues ejercer obviamente esas tareas. Lo que estaría en contra por completo, para mi manera como sindicalista que soy, lo digo, iría en contra de todo lo que es el espíritu sindicalista, pero además de eso está en contra pues de las garantías laborales y de los derechos laborales de las y los pues de las personas, mejor dicho. Entonces creo que de eso, perdón. Hablando de sindicatos, creo que la pregunta 10 se conecta de cierta manera con esta cuestión de los derechos que defienden los sindicatos, ¿sí? Espera, ya la leo, pero espera porque es que se nos está olvidando una cosa. Esa pregunta 9 está y cuando habla de la eliminación de la tercerización, lo que está diciendo realmente es que busca eliminar los contratos por prestación de servicios. Sí, claro, claro que sí, eso es una tercerización. Sí, amor, pero es que sindicalismo es mediante, o sea, hay que leer, no, comprensión lectora. No, dice la pregunta,
intermediación laboral mediante contratos sindicales. Pero, muy bien, esto debate acá interno. Estamos acá. ¿Está de acuerdo de eliminar la tercerización Intermediación laboral, o sea, mediante pero contratos no, sindicales. escúchame, eliminar la tercerización e intermediación, o sea, son dos cosas distintas. Claro. Por eso. Pero mediante contratos sindicales. Acá lo está cerrando por Pero ahora. es que la tercerización es básicamente eso. Sí, pero porque es que ¿qué pasa? el contratado por prestación de servicios funge como un tercero. Sí, pero a lo que voy yo es que al mencionar que sea mediante contratos sindicales, está cerrando el nicho. Porque es que vea, básicamente, en términos, digamos que de norma, en el sector privado es re denso ya que tengo uno que trabajar por prestación, pero en el sector público esta es una figura muy común, que también está bastante complejo porque muchos de los que trabajan por prestación de servicios y o contratistas, que así se les conoce en el sector público, pues también, si bien a veces no es que tengan salarios tan bajos, pues no tienen garantías laborales. Y eso sí es lo que es muy complejo porque finalmente ellos también ejercen, aunque les digan no tienes que cumplir un horario o aunque les digan tú no tienes que ser evaluado de la misma manera que se evalúa al de planta o al provisional, de todas maneras ellos sí hacen el mismo trabajo que hacen los demás. Entonces estaría, digamos que desequilibrado que no tengan esas mismas garantías. Sin embargo, de esta pregunta, a mí lo que me genera es el contrato sindical. Es que tenga específicamente mediante contratos sindicales, ¿sí? Entonces ahí lo está cerrando. La manera en la que yo lo interpreto es que todo ese mundo de contratos y de tercerización y de intermediación lo está cerrando a mediante contratos sindicales. O sea, volvemos al tema. ¿Cómo es que es? ¿Numeral qué? Todo sí. Sí a todo. Numeral sí a todo, pero creo que es una pregunta muy abierta, porque también sí cierra el nicho a contratos sindicales, los contratos de empresas particulares de outsourcing que hacen ahí. Claro, pero es que los sindicatos están en lo público y en lo privado. Y para entender esta pregunta, también hay que saber la explicación del Código Sustantivo del Trabajo, porque es que tenemos que ver también la ley como tal, ¿sí me entiende? ¿Qué rige lo laboral en Colombia y cómo se rige? Por esa razón, esta reforma, y Petro y todas aquellas personas que apoyan la reforma están de acuerdo. Por esa reforma es muy, muy importante para la ley, porque es que el Código Sustantivo del Trabajo es muy claro que el salario justo es importante para el trabajador, ¿sí? Y eso es lo que lamentablemente, a pesar de que la legislación laboral, digo yo, medianamente en Colombia está bien estipulada, las empresas no la cumplen. Por esa razón, esta reforma laboral es importante, ¿sí? Para que se pueda dar un siguiente paso en el estado laboral de los trabajadores de Colombia. Porque es que aquí estamos viendo es el beneficio del pueblo. Lo que siempre decimos en todos los podcasts, parce, es el beneficio del pueblo. O sea, no es el beneficio de Petro, es el beneficio del pueblo, ¿sí? Claro, porque finalmente el man se pensiona, se va para otro país y a él le queda su pensión vitalicia y bla, 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 bla. Eso es de ahí, sí, y así pasa con todos los que están en el Congreso, sobre todo los puestos, los cargos más altos que son representantes a la Cámara, senadores, los que trabajan en los ministerios, o sea, toda esta gente que está en los cargos como más importantes del gobierno o del Estado como tal, gente que se va a pensionar con sueldos altísimos, gente que le vale huevos si el trabajador, si su empleada doméstica, como la pregunta 10 que viene a continuación, tiene o no tiene para el bus hoy. Es que ahí radica todo el dilema. Vuelvo y repito, a Colombia la está matando la pereza, pero de leer. Nosotros tenemos que saber la legislación en Colombia porque Colombia tiene leyes muy buenas que protegen a los colombianos. Pero también algo muy importante en Colombia es que si tú coges una constitución política, así sea una copia, lo primero que vas a encontrar y siempre son los derechos fundamentales. Son las primeras páginas que hay en la constitución política. Y ahí hay algo muy importante que es el derecho a tener un trabajo digno. Y cuando hablamos de digno, hablamos de sueldos dignos, hablamos de horarios dignos, hablamos de respeto al trabajador, así sea la persona que barre las calles. Eso es de ahí. Entonces, todo este tipo de contratos sindicales, o sea, para mí siento que esos contratos deben desaparecer por completo del Estado. Y para pasar a la otra pregunta, el tema es que si tú trabajas en una empresa, tienes que hacerlo de manera directa, porque tú estás prestando un servicio a esa empresa, o sea, como que a ti es como que a ti, es el mismo caso del campo, hay un producto, hay un intermediario y hay un consumidor final. Eso es básicamente los outsourcing y el tipo de los contratos sindicales lo que fungen y lo que hacen es que hacen como intermediarios entre trabajador y entre trabajador y contratante, pues obviamente, como se ha visto muchas veces, para el tema de precarización laboral, porque todos sabemos que los outsourcing tipo call center y todo este tipo de cosas lo que hacen es, o sea, no todos, porque no hay que satanizar los nichos del mercado y digamos las agrupaciones del mercado, pero es cierto, siempre se hace como para la tercerización y para la explotación de derechos. Dicho eso, resulta que la pregunta 10 dice, bueno, a la pregunta 9 también
Sí, como a todos sí, sisas, marquen el tarjeta. Sí, Oh, sí, eso no- listo. Dice en la pregunta 10, ¿está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, o sea, las señoras que hacen el oficio en la casa, madres comunitarias, que son mamitas que trabajan muchas veces por voluntad en los albergues, en los comedores comunitarios, periodistas, porque hay muchos periodistas independientes, metámonos nosotros ahí en esa colada, periodistas, deportistas, como hemos visto en los últimos días y meses, hubo huelgas en el sector del fútbol de Colombia porque los sueldos no se estaban pagando como eran y había también precarización. Artistas, pintores, cantantes de calle, bueno, conductores, hay mucha gente, hay muchos taxistas. No soy del amor de los taxistas, pero lo digo. Hay mucho taxista que simplemente coge un carro y se pone a trabajar, si se estrella no tiene seguro, bueno, todo este tipo de cosas. Entre otros trabajos informales, esto recoge la informalidad, creo que le debió haber puesto también como las ventas callejeras, la informalidad en la calle, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. La voy a volver a leer. Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. Obviamente sí, porque en el caso de de las mamitas comunitarias y de las trabajadoras domésticas es el famoso trabajo de cuidado. Entonces sí, Sí, a las cuidadoras, cuidadores y en general a todas estas personas. Sobre todo, resaltar que aquí se está en la pregunta incluyendo mucha población laboral que jamás ha sido considerada y tenida en cuenta para absolutamente nada en términos de garantía laboral. Entonces creo que esta también es una pregunta muy importante y sí, obviamente estoy de acuerdo con que se haga esta inclusión, ¿no? Y que se les garantice, porque es un trabajo y más, por ejemplo, en términos de lo que son cuidadoras y cuidadores, es muy importante. Parce, hay algo acá, y es que, sobre todo los trabajadores domésticas, yo he visto casos de injusticia total, parce. Esta es la hora que el salario mínimo está como 1.600.000 con el auxilio de transporte aproximadamente, y hay casas de gente súper fifiris nice, súper ricos, donde tienen su persona que les ayuda en sus casas, parce, y no les pagan más de 600.000 pesos mensuales. Y hay mujeres que les toca aceptar ese sueldo porque no tienen de otra, porque no hay otra alternativa. no, Entonces, que se vea, y esto se ve más que todo en ciudades pequeñas como Santa Marta, sí, en Bogotá sí o sí a una empleada doméstica no le trabaja por medio del mínimo, ¿sí? Pero aquí en ciudades como estas donde hay tanta pobreza y pobreza extrema, las mujeres aceptan ese tipo de pagos. O sea, ni siquiera 1.000.000 de pesos, les pagan 600, 700.000 pesos mensuales. Yo he conocido anteriormente, no vayamos tan lejos, yo viví en Arauca un tiempo, año 2007, 2008 más o menos, y yo conocí una nena que se ganaba 300.000 pesos mensuales en una casa donde le tocaba ir de domingo a domingo hasta las 4 o 5 de la tarde, desde las 6 de la mañana, y se ganaba 300.000 pesos mensuales. Y esa nena decía, no, pues yo con eso vivo, mi hija se gana otros 300 y yo con eso vivimos. Y yo como que, ¿qué? Y en esa época el salario mínimo estaba como en 700, como en 800 y algo, casi 900 estaba el salario mínimo. Parece, y desde esa época yo creo que no les han subido. Si ella sigue trabajando en esa casa, se ganará por ahí 600.000 pesos, no se ganará más. Pau, y mira que o sea, me da risa. Ojalá mis ex jefes no vean esto, pero yo escuchaba conversaciones entre como los llamo yo, problemas de blancos millonarios. Entonces, una vez en una conversación, la persona A le decía a la persona B, como no, pero es que tú le pagas mucho sueldo a la señora de oficios generales, que tanto es barrer y trapear y cocinar. Señora, vaya usted, coja una escoba. O sea, si usted no lo hace, quiere decir que usted tiene las entradas, el dinero, el capital, porque usted no lo sabe hacer. O usted le queda mal, o le da pereza. No lo quiere hacer. Simplemente hay gente, y porque de viva voz lo he escuchado, estas orejitas que han de tragarse los gusanos, que hay gente que dice, ay, pero que es que tanto trabajo es pasar la escoba y trapear. Hágalo. O sea, vaya. Es como menospreciarle el trabajo. Sí, es que eso es simple. O sea, lo único aquí que vale el trabajo y que es trabajo que tiene que ser bien remunerado es el que hace el patrón. Claro, porque pero es el que monta la empresa, claro, y es mi idea. El que tiene el intelecto y es mi capital. No, amigo, o sea, igual es trabajo. O sea, eso es trabajo. Usted vaya, es como cuando entre parejas se suscita la discusión de que uno de los dos, porque a veces también los hombres se quedan en casa y es la mujer la que sale y trabaja, y entonces empiezan esas discusiones que porque es que, ay, qué tanto es quedarse en la casa y cuidar los hijos. Lo invito a que lo haga. Y si sobrevive una semana sin mamarse ese trabajo, es un berraco, una berraca. Porque sinceramente no hay trabajo más agotador y desagradecido que el del cuidador. Y el que tenga que cocinar. Eso sí, o sea, entonces si usted
no quiere hacer algo y tiene la capacidad de pagar Páguelo por bien. eso, páguelo bien. No sea degenerado, páguelo bien. Exacto, y si no tiene la capacidad de pagar lo que es, entonces, Hágalo. Pues parce, hágalo usted. no gaste plata. No gaste plata pagando un sueldo miserable y hágalo usted mismo si tanto le preocupa que su casa esté organizada, lo que sea. Aquí en esta pregunta hay un truco que me hace recordar algo, y es que cuando dicen los artistas, yo tengo entendido que hubo un tiempo que incluso el gremio de los actores en Colombia, los actores más famosos, tuvieron problemas por sus sueldos y por su estado laboral, porque es que hay gente que va a grabación y duran 12, 15 horas grabando películas, novelas, lo que sea que vayan a hacer. Y ellos por esa razón creo que se creó una ley del actor y hay un sindicato y toda esta cuestión, porque es que es cierto, en Colombia, vuelvo y repito, al empresario lo único que le importa es ganar plata y no les importa si sus trabajadores... Y eso tiene que ir de mano con las productoras. Eso pasó, y todo eso se suscitó por la novela de Yo soy Betty la Fea. ¿Qué pasó? Que se empezó a cuestionar el hecho de que una novela después de 20 años, creo que 20 o más, no sé, se estaba repitiendo en todos los idiomas, en todos los países, y los únicos que ganaban plata eran las productoras. Y el guionista, el que la escribió. No, creo que tampoco. Sí, a ese man sí le daban plata, pero sí, sí, pero los actores no. Pero los actores, que son los que, pues, básicamente, o sea... ponen el talento en cámara. Sí, no, exacto, o sea, si no son esos actores, esas novelas no son lo que son, porque ellos son los que tienen que estar ahí para representar esos papeles. Ellos no ganaban nada de regalías porque su cara fuera puesta en los televisores del mundo con diferentes idiomas. Ahí es donde se suscita, oiga, ¿cómo así que me están retransmitiendo y mi talento lo están diseminando por todo lado y mi talento no me lo están pagando? O sea, a ti te pagan la novela. ¿Cuánto cobra usted por la novela? 50 millones, venga, 50 millones. Y yo la puedo reproducir o vendérsela a programadoras y canales de todo el mundo por $1.000 millones, pero a usted solo le tocan 50 millones de pesitos. Entonces eso tenía que ver mucho con eso. Lo que ahorita, antes de que tú llegaras, yo estaba hablando del tema de los futbolistas. También un paro de futbolistas, que pues deportistas, se han visto casos en el patinaje también. Nada más el tema de las mujeres, ¿no? De cuando estas chicas... que los pagos no son los mismos. Exacto, y que aparte de todo el trato no es el mismo, o sea, la misoginia en este caso también ahí está incorporada. Sí. En el caso de los actores, que yo recuerdo mucho, que creo que, si no estoy mal, no me falla la memoria, quien estuvo muy involucrado con esa organización de los actores y como de ponerse en las pilas y exigir los derechos, era Julián Román y el papá. Y el castigo que les dieron a ellos fue no volverlos a llamar. Entonces, estas productoras, que son estos canales, que son los dueños de la luca del país, pues ellos, imagínense, o sea, ellos sí se quedan con la plata, sí se quedan con el reconocimiento, con los premios, con todo, pero entonces el castigo, en vez de decir, bueno, listo, bien me parece, venga, pues conversemos, negociemos, hagamos como acá un consenso y miremos cómo arreglamos, no, el castigo fue, pues entonces no les voy a dar trabajo. Y ustedes saben que entre canales se llaman, entre poderosos se llaman, y pues básicamente es como una especie de castigo, una muerte actoral, y para ellos por eso fue terrible, y muchos les tocó, muchos incluso llegaron a viejitos mal, o sea, viejitos donde no tenían ni siquiera pues como un asilo decente, no tenían pensión, estaban enfermitos, terrible, y los que corrían con suerte y todavía de pronto podían hacer proyectos era el teatro, se iban a las tablas y todo eso. Entonces yo digo, mire que estas realidades no solamente atraviesan a la gente de estrato 1, 2 y 3 de los sectores populares, sino mire cómo atraviesan absolutamente a todo el mundo, gente que uno creería, tienen la plata de la vida, son famosos, reconocidos, y mire que a ellos también los atraviesan estas realidades de malas condiciones laborales. Entonces, obviamente sí, esta pregunta también, y pues es pensarnos que no hay que ser apáticos. Mire cómo esto impacta en la vida de absolutamente todo el mundo, y esto no discrimina ni género, ni discrimina estrato, ni discrimina nada. Yo ahí meto la cucharada porque si hay mucho actor lámpara. También. Pues si te mueres de hambre, pues te lo ganas de perro. No, pero ya hablando de la parte no, es que hablando de la parte seria. Independientemente de eso, Colombia con urgencia, vuelvo y digo, necesita esta reforma laboral, porque es que necesita dignificar la vida del trabajador. Y con esta pregunta nos damos cuenta de que el trabajador, desde el más grande hasta el más pequeño en Colombia, necesita un sueldo digno, necesita un horario digno, necesita... Es que como soy actor y me quedo la chimba. Porque es que no es justo, ¿cómo es posible, parceros, cómo es posible que mierda, discúlpenme la expresión, cómo es posible que usted llega hasta cierta edad mamándose 35 años trabajando en una empresa y usted va y quiere reclamar su pensión porque está mamado y se quiere ir a descansar, y le dicen, no, es que no tiene la edad, no, es que no ha cumplido las semanas? Parce, ¿qué mierda es eso de semanas? Que usted mamándose toda la vida un mínimo en la humillación de sus jefes, que esos desgraciados lleguen en los mejores carros y lo humillen a usted, que usted no pueda ni siquiera salir a tomarse un tinto porque si no les cuentan la hora de trabajo. Parce, no más, es que esto no es cuestión, vuelvo y digo, esto no es cuestión de Petro, del Congreso, no más, parce, la injusticia laboral en Colombia y la corrupción laboral no puede seguir, porque es que se están robando la puta plata del pueblo y la gente no se da cuenta de la realidad, parce. ¿Qué es lo que está pasando con el colombiano? ¿Votamos por Petro para qué? ¿Para después chichar sobre la leche derramada? No podemos seguir así, parce. Esto no puede seguir así, porque es que esta cuestión laboral afecta a todo el mundo, como lo estamos viendo en esta pregunta, a todo el mundo.
Y entonces estos desgraciados salen a llorar porque entonces alguien quiere bajarle los sueldos. Y dicen, no, es que no nos alcanzan 50 millones de pesos. Ellos no se pueden, o sea, como dijo Petro, es que si el pueblo quiere que ellos estén ahí, están ahí. Si el pueblo quiere levantarse y sacarlos a pata, se levanta y los saca a pata. Así es simple. O sea, ellos pueden estar atornillados al poder, pero el día que realmente nosotros como pueblo nos levantemos y nos tomemos el Palacio de Justicia, como hizo el M19, nos tomemos el Congreso, así como hicieron los chicos del SENA que se metieron allá el día que empezó la reforma laboral, tenemos que meternos allá e incendiar ese edificio y sacarlos a perder, así que esto que sacarlos con helicóptero. Nos tomamos las armas, no mentiras, amigos, la Yo violencia creo- no es la respuesta. Yo creo que hay que fundar el movimiento 23 de abril. No, independientemente de eso, pero sí debemos luchar por nuestros derechos, porque es que yo me incluyo, parce, los incluyo a ustedes, compañeritos detrás de esta cámara, que también recibimos sueldos, que también nos toca levantarnos a trabajar, que también nos toca caminar También nos toca cocinar. país para poder trabajar. Momento. ¿Sí? También nos toca cocinar Y cuidar. gente intensa Bien. y Y cuidar a la favorita que es la maldita. Entonces ahí está, o sea, no, independientemente de todo lo que sucede, si les gusta o no les gusta esta reforma, tiene que darse. O sea, la reforma, esta consulta popular tiene que pasar. Los colombianos tenemos que salir a votar por esta reforma. Por Bueno, esta, para pasar a la pregunta 11, yo sí tengo que decir a mí, digamos, a mí mi patrona, mire, me mandó a hacer las uñas, me tiene chimba. Empresas como esas, chimbas empresas. La La pregunta 11, Dime. la pregunta 11 creo que también es muy importante. ¿Estás de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Por favor, sí. No más OPS, no más gente matándose para que le toque después pagar salud, pensión, ARL y todo y le queden 500.000 pesos de sueldo. No más gente así. No, ¿y sabes cuál es la otra? Es que hay empresas que lo contratan a usted como OPS con un sueldo mínimo. Y la O sea, cotización ¿usted te vale, cuánta plata le queda? y la cotización de salud te vale 400.000. O sea, te contratan con un mínimo y la cotización de salud te vale 400, o sea, te queda 1.200.000 y gastas 200 en transporte, te queda 1.000.000. Y estudiaste una carrera que te costó 80 millones y estás endeudado con el ICETEX y tu cuota es de 2 millones. O sea, eso una cosa. Se me fue lo que iba a decir. Ah, bueno, otra cosa es que el tema de indefinido es que he tenido la experiencia, a mí me ha pasado, contratan por un mes. Y en ese mes te culean y te sacan la leche y te ponen a hacer de todo. Y cuando pasan los 30 días te dicen, te pegan en la espalda y te dicen, no cumplió las expectativas, por favor, desocupe. Entonces creo que eso también va en vía de que los contratos fijos o como le llaman de prueba, pues o sea, el empleador tiene todo el derecho a evaluar a su candidato, a su empleado, pero es que para eso existen filtros, para eso existen recomendaciones, para eso hay muchos métodos de los que usted puede constatar la calidad de lo que usted está contratando. Pero no me vengas a decir que es que te contrato por un mes, te saco la leche, te hago de lunes a sábado 8 o 10 horas y a final del mes, como tú por quedarte con tu trabajo, la metiste la ficha, te pusiste la camiseta, te dieron una palmadita en la espalda y no, amigo, no pasó el periodo de prueba, por favor, váyase. Cuando tú ya le has dejado todos los procesos hechos a esa empresa. Entonces, obviamente sí a todo. Obviamente también sí. Vamos 11 cis, 0 nos. Sí, claro, digamos que en términos de la estabilidad laboral y mire, por ejemplo, que aquí, digamos, yo voy a hacer un análisis muy cortico, pero para que la gente se lo piense, y es el siguiente. Aquí existen dos sectores, que es básicamente el público y el privado. Entonces, esta pregunta está dirigida al privado. ¿Por qué? Porque las situaciones del sector público son diferentes, porque existe una normatividad que incluso permite el tema de OPS y todo eso, y veo lamentablemente a mi manera de analizarlo y que a mí me atraviesa esa realidad, y es que no dejaron dentro de esta consulta nada que tuviera que ver con terminar con el tema de la tercerización, de la intermediación y de la contratación por OPS en el sector público. Muy lamentable porque desafortunadamente esto se presta mucho y siempre ha sido así y seguirá siendo así para temas de corrupción, para temas de clientelismo, para temas de pago de favores políticos por medio de estos cargos que deberían ser única y exclusivamente para personas que por meritocracia se los ganan. Pero bueno, entonces esa es la primera, digamos que reflexión que yo saco de esta consulta, que no estoy de acuerdo, debieron haber realmente mirado el tema también en el sector público. Sí, me imagino que no lo meten porque pues obviamente entrarían también a estar en contra de lo que la ley hoy permite hacer, pero pues sí es algo que sí sería interesante que se hubiese planteado. Pero ahora, pues, tengo una pregunta. Si eso como consulta popular y va contra la ley que tú dices y se decide qué pasa, no se tendría que cambiar, o sea, ¿se tendría que cambiar esa ley? No, porque es que aquí está haciendo, o sea, por eso era como la rigurosidad a la hora de hacer las preguntas, y es porque ellos están sabiendo, se están cerrando los nichos a los que va a aplicarse
en caso tal de que la consulta pase. ¿Por qué? Volvámosla a leer. Esto es comprensión de lectura básica. Está de acuerdo en promover estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general. En el sector privado existe el término indefinido, en el público no. En el público el término indefinido viene a ser una carrera administrativa que es la que usted tiene cuando usted por meritocracia se ganó ese cargo. De lo contrario, o usted es un provisional que pueden meter a dedo, o usted es una OPS que pueden meter a dedo, o usted es un jefe o un directivo que meten a dedo, y ese sí lo mete a dedo el de la administración de turno, o le inventan el cargo, o lo mete ahí el político pues de la rosca, ¿sí? O sea, así básicamente funciona el sector público. Entonces, por eso digo, lamentablemente veo leyendo las preguntas que no está dirigida esta consulta a ese sector, y es lamentable porque yo sí lo vivo, a mí me atraviesa, y a mí sí me parece que todo lo que sea cargo público debería ser única y exclusivamente por meritocracia, y me paro duro por eso. Eso es lo primero. En términos de lo privado, en donde sí existe un término indefinido, por supuesto que sí, por supuesto que estoy de acuerdo, y no porque quizá yo no me desempeñe en ese sector, no voy a decirles que no, porque también en su momento trabajé para el privado, y entiendo perfectamente lo que ustedes decían, tener que ver que gente que la contratan por una bicoca, que aparte le exigen pagarse su seguridad social para pagarle sus salarios, que aparte a veces se los pagan incluso hasta atrasados, después de pagar su seguridad social, así la paguen sobre el mínimo, les queda una bicoca más chiquita, porque es que ahorita, y nosotros hicimos el ejercicio la vez pasada, pagar seguridad social por el mínimo es 400.000 pesos, 400.000 pesos largos, y si a usted le están ofreciendo un salario mínimo, usted no le va a quedar nada de salario. Entonces es muy complejo. Se supone, por ejemplo, que cuando usted tiene un contrato por prestación de servicios no cumple horario, pero eso es pura mierda, porque a la hora de cuando usted va a ir al ejercicio, es gente que igual le piden llegue a tal hora, se va a tal hora, o se va cuando pueda, hasta terminar el trabajo, que puede ser bien tarde. Y está la amenaza de si no lo cumple, y si no le lo renovamos. contrato. O sea, si no, pues terminamos la figura del servicio, y se fue así. Entonces, a mí sí me parece muy tenso, y que desafortunadamente esta es la figura laboral que más se está utilizando hoy en día. Es la de obra-labor, que su obra-labor también me lo pela durísimo, que es lo que tú decías, o los contratos fijos, que son sumamente también súper vulnerables, o sea, vulneran todos los derechos del mundo, porque lo que tú dices, a mí también, y lo voy a decir, en alguna entidad financiera, supuestamente a mí me contrataban con un término, creo que era como indefinido, me dijeron a mí, y resulta que después de 2 meses, chao, que porque supuestamente no había cumplido con el proceso de aprendizaje, esa chimbada. Entonces a mí me parece también denso. Y ojo, una entidad financiera, o sea, yo no le estaba trabajando al señor de la tienda, ni a la del supermercado, o a la de carnicería, era a un banco. Entonces, ¿qué gonorrea? Ahí es cuando uno dice, en serio, sí o sí, esta pregunta es muy importante, como todas, y creo que sí. Obviamente sí a todo. Y hay que agregar algo también que me parece importante. Hay que tener en cuenta que los OPIs tampoco reciben cesantías, ni vacaciones. Nada. Mire, todo lo que sea, ¿no? O incluso a veces también, no sé si ustedes han escuchado el tema de los salarios integrales, donde a usted le venden que se gana una platiza mensual, pero es que aquí le estoy pagando su cesantía, le estoy pagando cesantías, le estoy pagando esta y la otra, y usted vaya a hacer la cuenta y usted no le están pagando eso, amigo. O sea, y la gente se regala porque la necesidad a veces es mucha. Entonces todo ya tiene carácter. Exacto, y todos estos, eso para mí son como estrategias que utilizan las empresas, que ya como lo hemos ilustrado acá, no son cualquier tienda de barrio, sino generalmente las usan incluso super empresas, que uno diría, uy, no, esto acá no va a pasar, y pasa, amigos, pasa. Totalmente. Lo último, para ya pasar a la última pregunta, es que cuando el contrato queda como indefinido, la única manera de que a ti te despidan es con justa causa. Eso entra a fungir como que si a ti te despiden porque sí, te tienen que indemnizar. Eso es importante saberlo, porque cuando es término no fijo, bueno, 2 meses, chao, 1 año, chao, 2 años, chao. El término indefinido, según la ley, se rige por el hecho de que la terminación de contrato tiene que ser por justa causa. Y no puede llegar el empleador en cualquier momento a decirte, ay, no, es que ya, chao, no. Si es con justa causa, se tiene que comprobar por medio de un proceso donde se miran el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes internas de la empresa, se decide si sí o si no, que como raro muchas plantas de abogados como que los especializan es en trabajar para las empresas y no para los empleados. No estoy echándole agua a nadie. Sí, eso es ético ya. Eso es ético si usted verá a quién defiende, sí. Pero el hecho es de que si usted lo despiden sin justa causa, lo tienen que indemnizar, y según el tiempo que usted lleve trabajando en esa empresa, es el monto en el que le tienen que indemnizar. ¿Listo? O sea, para tener eso en cuenta.
Y ¿lees la 12? Bueno, está de acuerdo con construir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. Aquí nuevamente, nuestros trabajadores del agro, de protagonistas, y totalmente sí. Como lo decíamos anteriormente, se necesita que estas personas reciban sueldos también dignos, porque es que, vuelvo y repito, no solamente es el trabajador de la ciudad, también es el del campo, quien necesita dignificar su vida laboral, y en este sentido completamente sí. Porque digamos que el 99% de los campesinos que trabajaron toda su vida echando asadón no tienen pensión. ¿Sí? Entonces No, sí es fundamental esto, muy fundamental. acá el tema es que también uno ve en redes sociales que hay mucho hijo de puta que sale diciendo, ¿por qué le van a pagar pensión a alguien que no ha trabajado en toda su vida? Pero es que su trabajo no quiere decir que si usted trabaje en un banco, en una empresa, no. Trabajar con un asadón en la mano y labrar la tierra también es un trabajo. Trabajar usted, hay muchos casos de muchas personas en las familias que se sacrifican porque hay un miembro de la familia con alguna discapacidad grave. Dito una enfermedad cerebrovascular, apoplegias, cuadriplegias, y hay una persona que simplemente no pudo salir a la vida laboral porque yo lo veo como sacrificio, se sacrifica para cuidar a esa persona. ¿Qué pasa? La persona, entre comillas, enferma, fallece, quien fue cuidador toda la vida, no cotizó, no hay nada, y mucha de esa gente, pues, porque se termina en la indigencia, porque hasta la misma familia le dice como, ay, es que usted lo cuidó porque usted quiso, o sea, usted hubiera podido irse. Entonces, esa gente que dice, ay, ¿por qué hay que pagarles si no trabajaron nunca? No sirve puta, hermano, porque eso puede pasar en su casa. Sí. Eso le puede pasar a un amigo, a sus hijos. O sea, usted no tiene la vida garantizada ni comprada. Entonces, usted no puede venir a hablar de quién trabaja o no trabaja, o evaluar el trabajo y su pago según lo que usted hace. No. Todos podemos realizar, como dice ¿cuál es esa pregunta? No. Ay, sí, no, la pregunta de los artistas y de los madres cuidadoras, claro. O sea, eso es un berraco trabajo. Sí. O sea, que usted el sistema educativo neoliberal le diga que los únicos trabajos que sí sirven, y Paola lo debes saber, tú que eres administradora de empresas, hay muchas personas que dicen que los únicos trabajos válidos son los que generan algún tipo de capital, que las humanidades, que las ciencias exactas, que eso para qué si eso no produce nada. Esto, y yo sí lo digo, y como dice aquí mi compañera, me paro duro porque es que hay mucha gente que cree que el único trabajo válido de remunerar es el que produce capital. Y no, señor, porque entonces si usted tiene a su mamá enferma, entonces la persona que se la cuida no le está produciendo capital, le está cuidando a su mamá. Que usted no valore a su mamá como un capital afectivo, como un capital cultural, eso es problema suyo. Pero sí es cierto que es que es más, ni siquiera la persona que no trabaje, porque es que es un ser humano que necesita una vida digna. O sea, aquí puede salir toda la fachamenta del universo a decir que es que por qué les pagan, que por qué a los campesinos, que esos vagos que nunca trabajaron, son personas. No, y también yo pienso que es como que muchos de ellos, incluso, y es lo que ya estamos aquí, digamos que ilustrando, son víctimas del propio sistema, porque pues esto históricamente, o sea, esto no es de ahorita, no es como que, ay, no, hasta que Petro se volvió presidente, es que los sueldos son una mierda y las oportunidades laborales son del asco y acá no valoran lo que yo estudié o lo que yo no estudié. No, esto ha pasado y ha pasado desde siempre. Entonces, muchas de estas personas, que depende si fueron de pronto personas que estuvieron en el campo, pues es lo que estábamos hablando hace unos momentos, son jornaleros, les pagaban al diario, muchas veces incluso unos diarios que ni siquiera alcanzan para poder vivir, sino apenas para sobrevivir. Sí. ¿Con qué iban a ir a cotizar, amigo? Y eso no quiere decir que esa persona no haya trabajado, es que no le alcanzó para cotizar, o por X o Y razón se le presentaron cosas, pasaron cosas, como dice uno, y no alcanzó a completar las semanas, no alcanzó a completar los requisitos y se perdió la opción de poder tener una pensión. Entonces ese cuentico de mucha gente que, ay, no, es que eso fue fijo porque no trabajó, porque son unos vagos, unos mantenidos, no sean así, porque eso no necesariamente es así. Hay muchas mujeres, por ejemplo, y eso se ve mucho, y de hecho por esas razones que en términos de la pensional se dio beneficio a las mamás, porque ellas tienen o tenemos que dedicar tiempo al cuidado, tiempo que a nadie le importa, tiempo que a nadie valora, ¿sí? Que tiempo que no es remunerado, pero yo también tengo que al tiempo ser productiva, así como lo era mi compañero en ese momento, o así como lo tiene que ser cualquier compañero hombre en ese momento, o mujer que no tiene hijos. Entonces a mí me tocaba hacer las mismas 1300 semanas en menor tiempo y con más trabajo porque tenía la carga de los hijos y tal. Claro. Entonces eso es un trabajo que es invisible a los ojos de la sociedad, pero que no quiere decir que yo haya sido una vaga y por eso yo no haya completado mis semanas. Entonces creo que eso también hace parte de la narrativa que nosotros mismos tenemos que empezar a romper, y que cada vez que se atraviese un boihueputa que diga eso es como decirle, venga, lo aterrizo, porque es que pero yo mueco.
porque es que sinceramente y más que todo la gente del campo, o sea, en el campo realmente la cultura, por así decirlo, es pagar mal, explotar mucho pues a las y a los campesinos, y a ellos no les alcanza para ir y cotizar ni siquiera por un mínimo. O sea, estamos hablando y lo estábamos viendo ahorita, una cotización cuesta ahorita algo más de 400, entre 400 y 500 mil pesos. Un campesino esa plata la destina para su comida, o come o cotiza. Y es que ni siquiera uno tiene que ir tan lejos, que yo lo enfatizo mucho y que a mí, como ser humano del planeta Tierra, dijo alguien, me pasa mucho, y es no nos vayamos tan lejos al campo y que el campo, no. Hay semáforos que están con 2, 3 viejitos vendiendo productos, porque o no tienen hijos, o los hijos que tienen no responden y no les ayudan, y tampoco el Estado le ayuda, porque bueno, sí, hablemoslo de manera clara, se han subido los estándares y las cantidades de dinero que se le paga como bonificación y subsidios a estas personas, pero es que ¿a quién le alcanzan 220 mil pesos, 280 mil pesos? No, son 220 y es insuficiente. Y eso que antes, cuando Duque les daban 80 mil, o sea, 80 mil pesos, no alcanza ni para los servicios de esa gente, no, ni para el arriendo de una habitación, sí, claro, en el centro. O sea, no alcanza para 10 días de mercado, no o sea, alcanza. O tú puedes comer arroz, lentejas todos los días y pues no pagas agua, no pagas luz, no pagas arriendo, no te vistes, es que son muchas cosas. No te transportas para medicamentos, no pagas una cuota moderadora, no te hacen exámenes, no te hacen cirugías. O sea, creo que es más falta de empatía. O sea, esta pregunta es humanidad, sí, exactamente. Y nosotros se me acumulan ideas de escucharlos a ustedes, y lo que acabo de decir Pipe es algo muy cierto. Aún así, 250 mil pesos que ahora reciben los viejitos, como dice Petro, las viejas y los viejos de este país, aún no les alcanza el dinero, sí. Pero aquí detrás de ese programa social, parce, hay demasiados enredos, y para Petro ha sido muy difícil entregar más plata, sí, porque ahorita Renta Ciudadana está entregando 500 mil pesos, y no es todos los meses, sino cada vez que se puede como girar esa plata. Yo hablaba con alguien de ese tema hoy, de cómo es posible que desde que salió el tema del CISBEN y esto de Familias en Acción y Jóvenes en Acción y todo eso, por ejemplo, Jóvenes en Acción se acaba este año, ¿sí? Renta Joven, que ahora lo llaman. Ese programa se acaba por completo este año. Entonces, muchos jóvenes que se beneficiaban en las universidades de este programa ya no van a poderse beneficiar, porque el programa se acaba por completo, y es precisamente por la falta de presupuesto, precisamente porque los gobiernos anteriores lo que hacían era embolsillarse la plata. Entonces ahorita Petro, pues al recibir tanto hueco fiscal en todas las áreas, porque estamos hablando en todas las áreas de la administración de este país, Petro encontró huecos fiscales de más de 10 mil millones de pesos. Parce, ¿cómo se va a compensar el pueblo con un país tan corrupto? Somos el país más corrupto del mundo, por favor. Llevamos 200 años supuestamente de liberación. Liberación que sabe dónde. La culpa es de Bolívar, ¿para qué nos liberó tan rápido? ¿Para qué nos liberó ese señor? De habernos dejado estos 200 esclavizados. Así como en repúblicas africanas y centroafricanas que todavía son colonia. Déjenos sanos, ¿para qué nos liberó? Por sapo. Por eso, más barato ser colonia española, pero independientemente de eso, parce, no se puede seguir así. Por esa razón, en esto de 2026 no puede ganar Viquisita. Metas eso en la cabeza. Una mujer como Vicky no puede ser presidente. Muerte electoral a la fachamenta, malditos perros. Yo lo único que digo es que alguien de derecha no puede subir al poder. Independientemente ni que centro, acá toca ni independiente. Acá existe la izquierda y no hay más nada, que fue así. Eso es de ahí, o sea, olvídelo, o sea, no podemos personas. Uno lee todas las preguntas y sin embargo hay gente que dice, no, eso para qué, o sea, hay gente que aún ganándose el mínimo, aún con que le roben sus horas extras, aún sin tener un sueldo bien remunerado, aún con contrato de prestación de servicios, con todas las falencias, con la enfermedad, con todo, y aún así dicen, no, eso para qué, eso no, eso es que nos vamos a volver como Venezuela, o sea, porque son diálogos y son narrativas que se escuchan a diario. O sea, es gente, hay influencers venezolanos que salen a hablar, o sea, creen que saben mucho de política y salen a hablar de este tema y dicen, no, pues, que Petro va a volver a Colombia como Venezuela. Por favor. O sea, sabiendo que ellos mismos votaron por Chávez. Mire, poco o mucho, Chávez fue muy buen administrador. Venezuela era un paraíso cuando Chávez fue presidente. Lo que pasa es que Maduro ya vino y la cagó a ese estilo Duque, ¿sí? Que es otra cosa. Pero yo creo que si Chávez fuese presidente en este momento, Venezuela no estaría como está. Venezuela seguiría, ¿se entiende? Entonces no podemos comparar una persona que toda su vida, porque es que vuelvo y digo, creo que lo dije en un podcast anterior, si uno escucha el discurso de Petro de cuando era concejal de Zipaquirá, es el mismo discurso, el mismo que tiene ahorita. Ese man algo que tiene es coherencia y algo que tiene es experiencia política. Entonces no estamos hablando con ningún huevón que toca guitarra y le pega balonazos con la cabeza en el balón.
No, estamos hablando con una persona que tiene una carrera política, estamos hablando con una persona que está pensando en el pueblo y eso es lo que le duele a la ultraderecha de este país, Y a la al fractamenta fascismo. pobre. Y a los fachos pobres. Y a los fachos pobres. Sale Uribe en un tuit a decir, ay, es que la salud la tiene vuelta mierda Petro, votemos en el 2026 para salvar la salud en Colombia, por favor, si eres uno de los ponentes de las EPS en este país, ¿sí? Su esposita era socia mayoritaria de Salucop, o sea, estamos hablando, es que bueno, digo, parce, ¿qué es lo que le está pasando al colombiano? Es que como para ir cerrando yo concluyo que es que el problema no es el robo, o sea, obviamente es el problema, pero el mayor problema no es el robo, no es la corrupción. El mayor problema es la gente que sigue pensando y religiendo a los mismos de siempre. O sea, el símil que es muy machista y es recontra mediocre y lo odio, es el símil que se hace con la mujer que acepta al marido que le casca y lo recibe y lo recibe y lo perdona. Eso, o sea, a mí no me gusta esa comparación, pero es que la realidad es la misma. O sea, la gente sabe que la roban y no sé, no tienen la cultura suficiente para investigar y decir, oiga, este se alió con este y baila con este y la mujer está con este, y al final la derecha siempre termina siendo el mismo círculo, por eso son tan unidos, porque es que están todos casados con todos, con negocios con todos, y por eso es que se comprenden. Entonces, usted, 1, 2, 10, 20, 100, 1000, 1.000.000 que nos vean, siempre piensen eso, siempre piensen en qué nos beneficia a todos como comunidad y no a usted solito. Porque mientras usted solito esté beneficiado, todo va a seguir igual. Usted puede tener prebendas y usted puede tener mejores salarios y mejores condiciones de vida, pero en realidad no va a cambiar nada, porque usted está bien no quiere decir que todo vaya a estar bien. Es mejor todos como hermanos hacer el bien. Osana, exactamente. Entonces ya para cerrar, primero que nada agradecerles chicos, nuevamente los tres, allá los 2 puntitos y yo acá aguantando calor, mucho calor estos días, pero bueno, agradecer nuevamente por este encuentro maravilloso. Síganos escuchando, síganos por redes, siempre es muy importante. Y lean, parce, hay que leer. Mire, estas preguntas son demasiado importantes. Si usted va a salir a votar a la reforma, a la consulta popular, lea antes de salir. Tiene que salir a votarla. Aparte sí. Eso es uno. Y la otra es que ahorita estamos grabando un 23 de abril, que es miércoles. El 1 de mayo hay que salir a marchar, a hacer el apoyo y el aguante a al compañero Petro, al señor, al drogadicto. Ay, sí. Al puto drogadicto satánico comunista, castrochavista, leninista, hincha nacional, porque tengo que tocar reunirlo en el mismo parche, a apoyarlo, porque ese día se presenta ante el Congreso las preguntas y ese día hay que hacer el aguante, pues porque si usted es un trabajador de a pie que siente que está interceptado en su vida por estas preguntas y por esas falencias de las que le hemos tratado de retratar a grosso modo acá, si ya llevemos 2 horas, que es un capítulo que se va a cortar 6 preguntas y 6 preguntas porque queda muy largo, pues hermano, si a usted siente que usted esto le afecta, si usted siente, así sea una pregunta, solo una pregunta, usted vote sí a todo, porque es que hay otras personas que sí necesitan lo que a usted no le hace falta. Si a usted le pagan sus horas extras completas, igual vaya a votar, porque es que a otras personas los roban. Entonces es el caso de que todos merecemos estar bien, no porque usted esté bien quiere decir que los otros tengan que pasar una mala vida o una mejor vida que la suya. En eso se trata la equidad social, de eso habla. Taxi a todo, hashtag a todo. Sí, yo digamos que ya cerramos y es como lean, analicen, vayan. El 1 de mayo hay que apoyar completamente al compañero Gustavo en la radicación presencial, porque eso psicológicamente es hacer que el Congreso, sobre todo esa comisión séptima que hundió esta reforma, sienta el rigor y adicionalmente sienta que el pueblo respalda al compañero Petro y que ojito, que el pueblo se respeta y que cuidadito con no dejar pasar esa consulta. Y nada, como siempre digo, hay que analizarlo bien, léalo todo muy bien y cuando vaya a hacer oposición, si la va a hacer, hágalo de manera inteligente, que cuando quiera aquí lo trapeamos. Así es, totalmente. Entonces, chaito. Chao.